Nosotros nos vamos en vivo en directo a escuchar al gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, que habla de un paquete de nuevas medidas económicas, como lo hiciera ayer Batakis. Hoy, en la provincia del Chaco, el gobernador Capitanich. De la cláusula gatillo del orden educativo y también la implementación de la jornada laboral ampliada para los docentes y esta recomposición adicional. Adelante, señor gobernador, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos acompañados con nuestra vicegobernadora de la provincia y los ministros de Educación y Planificación, Economía e Infraestructura, con el objetivo de efectuar varios anuncios que tienen que ver con decisiones que involucran a trabajadores docentes y de la administración pública. En primer lugar, lo que quiero sostener es que durante nuestra administración, entre 2019 y 2023, nos fijamos como objetivo lograr un resultado fiscal primario y financiero positivo, reestructurar la deuda pública, bajar la deuda en términos de Producto Bruto Geográfico y obviamente hacer un desarrollo sostenible con un fondo de estabilización que garantice el pago en tiempo y en forma de los saberes y también las contrataciones del sector público. Y a su vez también generar los incentivos desde el punto de vista de la demanda agregada con el objeto de garantizar el crecimiento de la economía. Efectivamente, durante nuestras respectivas administraciones vamos a terminar con un promedio de 7,7% de crecimiento del Producto Bruto Geográfico, lo cual es muy bueno, y durante estos 4 años con resultado fiscal positivo, lo cual es muy bueno porque permite definitivamente pagar en tiempo y en forma. ¿Cuáles son las decisiones que hemos adoptado? En primer lugar, hemos planteado el objetivo de un aumento de un 7% para toda la administración pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. Durante los meses, nosotros adelantamos el 7 de julio del 7% que correspondía a julio al mes de mayo y también generamos un incremento adicional del 3%. Ahora vamos a volver a adelantar un 7% correspondiente al mes de octubre para compensar la mayor inflación de estos meses. Lo deseable para nosotros es un escenario macroeconómico con estabilidad monetaria, es decir, que la inflación sea lo más baja posible. Vuelvo a insistir, así como adelantamos el 7% del mes de julio a mayo con un adicional del 3%, ahora lo que correspondía al mes de octubre vamos a adelantarlo al mes actual. Con los aumentos de marzo, 15%, más 2.000 pesos de suma fija, más mayo 10%, más el traslado de 1.000 pesos al salario básico y este incremento del 7%, todas y todos los trabajadores habrán tenido en promedio un incremento equivalente al 36%. A su vez, lo que pretendemos es que durante este mes estableceremos los mecanismos para cerrar la mayoría de los acuerdos en distintas jurisdicciones que requieren una negociación de carácter particular por sus especificidades. En ese contexto está desarrollo social, educación y salud. Esto permitirá en promedio un incremento del 5% adicional. De esta manera, el aumento acumulado en estos primeros meses del año llegará al 42% para el promedio de las y los trabajadores, cuando la inflación en el nordeste argentino, informada por el INDEC, equivale a 36%, es decir, una recuperación desde el punto de vista del salario real y básicamente esto es lo que nosotros pretendemos, es decir, que los salarios no pierdan con la inflación. Eso es el primer punto. El segundo punto es el pago de cláusula gatillo y recomposición para docentes. De acuerdo al promedio de estimaciones para el mes de junio, recordemos que esto se ajusta por trimestre, entonces se tiene que ver la evolución de del índice por mes y en función de eso se hace el promedio en el trimestre. El segundo trimestre se estima, porque eso se verá exactamente con el anuncio provisto por el organismo, será del 17%. Recordemos nosotros que en mayo adelantamos un 10% de la cláusula gatillo correspondiente a este trimestre con el mismo objetivo de siempre, es decir, cuidar el bolsillo de los y las trabajadores docentes en un momento de incremento en el nivel de precios. En función de nuestra estimación del 17%, la cláusula gatillo necesario para cumplir con nuestro acuerdo con los trabajadores docentes sería equivalente a aproximadamente el 7%. Pero así como lo hemos hecho con el escalafón general, también necesitamos que los trabajadores docentes puedan mejorar su salario por encima de la inflación en virtud de la evolución del índice de precios.
y eso es lo que nosotros pretendemos comprometernos aquí. En este sentido, desde el 1 de julio otorgaremos no solamente el 7% que corresponde, en virtud de la cláusula gatillo, sino un incremento del 5% adicional que irá como recomposición salarial. Es decir, antes adelantamos para que los trabajadores se cubran de la inflación, ahora que conocemos el índice, compensamos lo que faltaba y obviamente lo que hacemos es adelantar 5% más. En este sentido, cada docente en este trimestre va a tener el equivalente al 22% de incremento, 10% de mayo y 12% en esta oportunidad. Es decir, 7% para cubrir la compensación correspondiente por cláusula gatillo más 5% que es un incremento adicional. De esta manera, el acumulado para el sector docente es equivalente al 42%, para el valor del punto, es decir, con el 5% de recomposición, y un 40% para el maestro de grado sin antigüedad, que habrá pasado de cobrar 45.085 pesos de bolsillo en enero del año 2022 a 63.020 en julio de este año. Bueno, no quiero hacer comparaciones, pero lo vamos a publicar con nivel de detalle respecto a cómo fue la evolución del salario bruto y neto desde enero del año 2021 a la fecha. Es decir, podemos observar un incremento neto acumulado desde el año 2021 equivalente al 166,3%, pasando de un salario bruto de 29.132 pesos a 77.787 pesos. Tercer punto, ampliación de la jornada laboral docente y recomposición adicional, más horas en las escuelas y más aprendizaje de calidad. Nosotros vamos a partir de esta conferencia de prensa seguramente un diálogo que tendrán con los distintos responsables de ambas carteras, pero nosotros lo que hemos observado, tanto en el Consejo Federal de Educación como por iniciativa del ministro Jaime Persic de Educación, nosotros estamos suscribiendo en el día de hoy con el Ministerio de Educación de la Nación un acuerdo que es histórico, que tiene que ver con la extensión de la jornada laboral de 1 hora para el nivel primario. Esta medida permitirá profundizar una política educativa que tienda al rendimiento escolar. Es decir, nosotros observamos claramente que los resultados no han sido auspiciosos después de discontinuidad desde el punto de vista de días de clases, antes por conflictos salariales durante 2015-2019, después por el efecto de la pandemia durante 2 años consecutivos. Es necesario no solamente asignar recursos, recomponer salarios, sino también generar las condiciones para garantizar continuidad y de fortalecimiento del nivel de formación. En este sentido, la ampliación de la jornada es una decisión de política educativa que tiende a fortalecer aprendizajes y a fortalecer el vínculo entre estudiantes y docentes después de la pandemia. Esta primera fase implica 1 hora más de clase y en ese sentido implica trabajar matemática, lengua y seguramente el ministro lo va a decir con mucho nivel de detalle. Pero básicamente la medida se implementará a partir del 1 de agosto en todas las escuelas de gestión social, estatal y comunitaria bilingüe e intercultural. Cada jornada escolar será en el turno mañana de 7:45 a 12:45 y en el turno tarde de 13:15 a 18:15 horas. 1 hora más de clase por día son 38 días más en el calendario escolar y un ciclo más completo para garantizar mejores trayectorias escolares. Estar más tiempo en el aula significa aprender más. Y eso significa mejor rendimiento escolar. Esto también tiene que ver con un mecanismo de recomposición salarial. Un trabajador docente cuyo salario básico es equivalente a 2.097 puntos, implica también el agregado de 1.000 puntos para el caso de un maestro de grado de jornada simple, es decir, un acrecentamiento equivalente al 47%. Esto tiene un impacto salarial. Un maestro de grado jornada simple
pasará de cobrar 56.620 pesos en mayo a cobrar 63.020 pesos en julio, y con la extensión de la jornada pasará a 73.670 pesos. Esto implica un 63,4% acumulado en el año, cerca del doble de inflación prevista en el periodo. Por eso nos parece muy importante lo que implica esta extensión de jornada. Y por último, lo que queríamos transmitir es que nosotros tenemos previsto que todos estos incrementos, desde el punto de vista salarial, se extienden al sector pasivo, es decir, a nuestros jubilados y pensionados, de manera inmediata, y volveremos a pagar, como lo venimos haciendo hace más de 2 años, dentro del mes, algo que solo puede hacerse con orden en las cuentas públicas. Nosotros pretendemos para el mes de julio abonar los salarios el día 28 para, 28 de julio y 29 de julio, entre haberes de jubilados y pensionados y salarios del personal activo. También queremos remarcar que la evolución de todos los indicadores de empleo privado formal también registra una evolución positiva en la República Argentina, también en la provincia del Chaco. El estímulo que nosotros brindamos desde el punto de vista de consumo, tenemos cerca de 80.000 transacciones en el esquema de adquisición cada día miércoles, es decir, fomentamos mecanismos para que cada uno de los trabajadores pueda usar las herramientas, tarjeta tuya, billetera electrónica, para acceder al 50% de descuento en supermercados, lo mismo 30% en medicamentos y productos de farmacia, conjuntamente con lo que significa pagar en tiempo y en forma, más el incremento por encima de la pauta inflacionaria. O sea, todas las políticas que nosotros hemos planteado tienen que ver con sostener la recuperación de la actividad económica, profundizar la estrategia de crecimiento. En este sentido, quiero transmitir que el volumen total de inversiones previstas por el sector privado en 136 proyectos de inversiones. Bueno, ahí está justamente la palabra del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Estamos en vivo y en directo con esta conferencia de prensa. Es el anuncio de una medida de paquetes de un paquete de medidas económicas, Guido. Bueno, vamos a desglosar a lo largo del programa y obviamente los informativos federales, tanto al mediodía, a las 12, como a las 20 y a la medianoche. Tengo un par de docentes acá que estaban atentas precisamente porque va a haber un aumento, cláusula gatillo del 7%, un aumento que rondará el 25%, entre algunas de las medidas que justamente va a establecer el gobierno de la provincia del Chaco. Sí, sobre todo acá lo que hay que resaltar es que esta ejecución de la cláusula gatillo era algo que todos los docentes estaban esperando, ¿no? Porque sí, es cumplir con una promesa que se había hecho cuando se firmaron las paritarias. Así que hay que ver también después a la hora de impactar cuánto será finalmente el aumento total, pero sin duda es una muy buena noticia para el sector docente.